Hermanos, qué bonito es analizar la palabra santa de Dios. A veces cuando uno lee pasajes del Antiguo Testamento y ve lo que Dios dice en el Antiguo Testamento, a veces nosotros pensamos y decimos, bueno, pero es que eso era en el Antiguo Testamento, le pertenecía a la gente del Antiguo Testamento, ya no pasó al Nuevo Testamento, o le buscamos formas porque tratamos a veces de hacer diferencia de un testamento a otro. Sin embargo, pues hay razón en algunos casos, en algunas cosas que con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues tuvieron su cumplimiento, como muchas de las leyes ceremoniales tuvieron su cumplimiento con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ya no celebramos nosotros la Pascua, el día de Pentecostés o alguna otra fiesta que celebraban los judíos como mandato de nuestro Señor, que era también algo simbólico porque tenía mucho simbolismo. Todos los eventos que realizaba el pueblo de Israel, muchos de ellos tenían simbolismo porque apuntaban hacia adelante, hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero en el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto, el pacto al que pertenece todo verdadero hijo de Dios, todo verdadero salvado, pues ¿qué pudiéramos decir? ¿Qué argumento tendríamos para decir que esa palabra de Dios no se puede aplicar a nuestra vida? Pues ninguno. Y allí, hermanos, que los mensajes que encontramos a las 7 iglesias, que resultan ser mensajes simbólicos en cierto aspecto, desde el punto de vista de que 7 es un número simbólico en el libro de Apocalipsis, que significa lo completo, lo cabal. Esto nos indica que se tomó el número 7, no porque fueran 7 iglesias meramente, sino porque ese mensaje iba a ser para todas las iglesias de todos los tiempos, siempre y cuando tuvieran las mismas características de la iglesia a la que se da el mensaje. Puede ser como iglesia o puede ser como persona en lo particular. Así que cuando uno lee estos mensajes, lo primero que uno tiene que hacer es ir viendo, yo me parezco con esto se puede aplicar a mi vida, ya sea positivo o negativamente. Y la contestación, pues si uno puede irla dando en forma sincera, si sí, si no, y si sí, y es algo negativo, pues Dios nos da vida y tenemos oportunidad de cambiarlo a que sea algo positivo, y si es algo positivo, todavía mejorarlo para la honra y gloria de Dios. Surge una pregunta en esta hora. ¿Se ha sentido incómodo porque alguien lo está vigilando continuamente y siente que no puede escapar de él? Creo que nos molestamos y aún le decimos a la persona, si fuese posible, que no lo hiciera, pero nos estamos sintiendo incómodos, siempre vigilándonos, no podemos escapar de su escrutinio. Otra de las preguntas sería, ¿ha pensado que Dios nos ve siempre en todo lo que hacemos y lo que pensamos y lo que sentimos? El gran problema es que no lo consideramos así. Pensamos que Dios nunca nos ve o si nos ve, no estamos pensando que nos está viendo. Aunque no negamos que Dios nos ve, porque ya cuando un cristiano, por muy elemental que tenga su cristianismo, pues aprende que Dios está en todo lugar y aprende que Dios ve todas las cosas que hacemos. Pero el problema radica en que no pensamos, no estamos pensando, ahorita me está viendo Dios, ahorita me está vigilando Dios, ahorita está escudriñando mi vida Dios. No pensamos así en muchas ocasiones. Basado en lo que Dios ve que estamos haciendo, es el mensaje que nos da aquí en la iglesia de Tiatira. Por eso
Por eso ya se mencionaba el título del sermón, el mensaje de Dios a la iglesia de Tiatira y a todas las iglesias que son como ellas. Está basado en Apocalipsis capítulo 2, versos 18 al 29. Mantengan la Biblia abierta para ir analizando este pasaje. Y vamos a ver varias cosas. Primero, vemos la presentación de Dios, verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto. Encontramos aquí la presentación del Señor. Le escribe al pastor sobre la iglesia. Esto es importante porque Dios trata con el líder que puso para dirigir a la iglesia. Y él debe saber cómo Dios considera a la iglesia y qué tiene que hacer para mejorar. Si ustedes se fijan, hermanos, todos los mensajes están dirigidos al pastor. Están dirigidos a la iglesia, pero dirigidos al pastor para que se los dé a la iglesia. Esto es interesante en todos estos mensajes que vemos aquí. Se presenta como el Hijo de Dios, es decir, como el Dios hecho hombre que vino a salvarnos. Se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego, esto es, que todo lo escudriña, nada se le pasa, todo lo ve, todo lo sabe. Se presenta con pie semejante al bronce bruñido, esto es, que está presto para actuar, para perseguir y para ejecutar. Todo esto tenía que saberlo la iglesia y tenemos que saberlo nosotros, porque el mensaje se aplicará en cada uno de nosotros de acuerdo al parecido que tengamos con la iglesia de Tiatira. Aquí estamos. Nadie se escapa de este mensaje. Yo no me escapo. Usted no se va a escapar. Que podamos verlo o querramos aplicarlo a nuestra vida, allí ya es otra cosa. Porque a veces hay mensajes que se está pensando, no, pues qué bien le queda a fulano o a perengano. Pero nunca pensamos en términos personales, qué bien se me puede aplicar a mí para bien. Hermanos, toda la palabra de Dios se aplica para bien. Nunca se va a aplicar para mal a alguien. No importa que tenga que arrepentirse, tenga que apartarse del pecado que tenga que apartarse, siempre será para bien. Precisamente porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. En segundo lugar, tenemos el mensaje sobre lo bueno de la iglesia, dice el verso 19. Yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Cristo conoce sus obras, su amor, su fe, su servicio, su paciencia, etc. Conocía que sus obras postreras eran mejores que las primeras. Esto es, su consagración iba en aumento. Esto era bueno y es bueno para cada uno de nosotros. Que nuestra consagración vaya en aumento en lugar de ir en retroceso. ¿En cuántas personas vemos que su consagración, en lugar de ir en aumento, va en retroceso? Llegan y se estancan y después dejan de asistir a algún culto de entre semana, después a los 2, después a algún culto del domingo y al último, hermanos, lo que el acabose, dejan de asistir a todos los cultos. En lugar de ir en aumento la consagración, en lugar de que las obras, sus postreras obras sean mejores que las primeras, se va deteriorando la vida espiritual de las personas. Y en los tiempos en que estamos viviendo, hermanos, la vida de la gente está muy deteriorada, de las iglesias. Está cumpliéndose en las iglesias la profecía bíblica de los últimos tiempos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dijo el Señor Jesucristo, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Siempre hay algo bueno que estamos haciendo, pero eso no es suficiente. Dios quiere lo mejor de cada uno de nosotros.
y que hagamos todo bien, no solo unas pocas cosas. Entonces, hermanos, aquí tenemos pues el mensaje sobre lo bueno de la iglesia. Pero también tenemos, en tercer lugar, el mensaje sobre lo malo que la iglesia estaba haciendo. El verso 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Toleraban la doctrina de Jezabel, que consistía en tres cosas muy particulares: en fornicación, tanto espiritual como físicamente. Esta era doctrina de Jezabel. En su tiempo la introdujo ampliamente al pueblo de Israel. Consistía también esta doctrina en seducir a la iglesia a la idolatría, a muchos aspectos idolátricos. Pues si quieren comprobar esto, hermanos, solamente veamos algunos pasajes, por lo menos unos dos del Antiguo Testamento. Primero de Reyes 16:31. Primero de Reyes 16:31. Fíjense lo que dice este pasaje. Dice: porque le fue ligera cosa, está hablando del rey Acab, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Qué tremendo, hermanos. Acab se casa con Jezabel. Jezabel era hija de un rey extranjero. Su dios era el dios Baal. Así que inmediatamente influenció la esposa en Acab para que le hiciera un altar al dios Baal. Fíjense lo que nos dice Segundo de Reyes 9, 22 y 30. Segundo de Reyes 9, 22 y 30. Dice el verso 22: cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él le respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Fíjense lo que dice el verso 30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. ¿Por qué se pintó esta mujer? ¿Por qué cambió su semblante? Esta pintura no es una pintura común y normal que utilizan hoy las mujeres para quitarse los resecos de la cara y todo eso. Era una pintura especial, hermanos, que tenía que ver con prostitución. En otras palabras, Jezabel, para recibir a Jehú, era para ofrecerse estando casada con Acab. Entonces, hermanos, la doctrina de Jezabel consistía en tres cosas: en fornicación tanto espiritual como físicamente, y en seducir a la iglesia a la idolatría, en relajar la santidad de Dios en la iglesia. Era lo tercero: relajar la santidad de Dios en las iglesias. Y le dice el Señor a la iglesia de Tiatira: yo tengo unas pocas cosas contra ti. Tú toleras a esa mujer Jezabel. No era una persona física, era la doctrina de Jezabel que venía desde el Antiguo Testamento, que consistía en idolatrías, fornicaciones y en no vivir vidas santas dentro del pueblo de Dios. Por lo cual Dios se enojó tanto con el pueblo de Israel
Y si leemos el Antiguo Testamento, nosotros vemos cómo hizo Dios con el pueblo de Israel. Es tremendamente peligroso que en una iglesia se tolere la fornicación, la idolatría y la inmoralidad. Dios jamás estará de acuerdo con esta iglesia ni con las personas que toleren o hagan esto. También vemos, en cuarto lugar, tenemos la tolerancia de Dios para los que se entregan al pecado. El verso 21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios siempre da tiempo para que haya arrepentimiento. Dice la Biblia que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y fíjense, hermanos, me gusta mucho lo que dice el profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 33, verso 11. De la misericordia del tiempo en que Dios le da a la gente. 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios siempre da tiempo para que haya arrepentimiento a las personas. Pero lamentablemente es que muchos interpretan mal este tiempo que Dios les da y piensan o que no están haciendo mal o que Dios está de acuerdo con ellos y les va a venir desde luego mal por lo que están haciendo y por tanto no se arrepienten. Dicen, a mí no me vendrá mal. Recuerdo, hermanos, que en una ocasión, en una de mis predicaciones en donde he estado predicando, les aclaro, no en esta iglesia, en otra, alguien dijo: no es cierto lo que el pastor predicó. A mí jamás me vendría mal por esto. Pues no tardó ni siquiera medio año cuando ya estaba postrado a borde de la muerte. Y todos testificaron de esa iglesia que había sido por la palabra que él le había dicho después de la predicación, cuando escuchó una predicación sobre la santidad de Dios y sobre la importancia de vivir vidas acordes a la voluntad santa de Dios. No malinterpretemos la oportunidad que Dios nos da para que nos apartemos de la desobediencia o del mal que estamos haciendo, pensando que Dios está de acuerdo con nosotros o que no nos va a venir ningún mal por el mal que estamos haciendo. Alguien dijo: los molinos de Dios muelen despacio, pero al fin y al cabo muelen. En quinto lugar, tenemos las consecuencias de no arrepentirse y de no apartarse de sus pecados. Verso 22, verso 23. Dice: he aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de la obra de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Los arroja en cama, esto es, graves enfermedades sobre ellos. Hay enfermedades que vienen en las personas porque vivimos en un mundo contaminado. Y a la gente más piadosa y más obediente se enferma. No toda enfermedad viene como disciplina o castigo de Dios. Pero muchas sí, como en este caso, aquí lo estamos viendo. ¿Sí? Lo iba a postrar en cama. Los mete en grandes tribulaciones de diferente índole,
como dice pues el verso 22, yo los arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ellos adulteran, si no se arrepienten de su mal camino. A los hijos, esto es, a la familia, los herirá de muerte. Dice el verso 23, he aquí yo los arrojo en cama y en gran tribulación. Digo, el 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo daré a cada uno de acuerdo a sus obras. Quizá alguien diga, Dios no le puede hacer esto a la iglesia o a las personas que estén cometiendo pecado en la iglesia. ¿Dónde está su amor? Pueden decir, contesto, está en la tolerancia que les da para que se arrepientan. Pero si no quieren arrepentirse ni apartarse de su pecado, solo queda la justicia y la santidad de Dios para ejecutar la disciplina o castigo al no arrepentido. Y me gusta mucho, hermanos, el mensaje de los mensajes que estamos viendo, por el hecho de que no estamos leyendo algún pasaje del Antiguo Testamento. Si leyéramos algún pasaje del Antiguo Testamento, ustedes y yo quizá pensaríamos y diríamos, bueno, pero fue solo al pueblo de Dios allá y todo eso. No trascendió hacia todos los pueblos. Pero acuérdense que el Dios de los judíos es el mismo Dios nuestro. Es el único Dios verdadero, no hay más Dios. El único Dios que salva, el único Dios que hizo cielo y tierra, el único Dios que seguimos, al único Dios que adoramos, al único Dios que debemos reverenciar en todos los tiempos y sujetarnos a Él, es Jehová, Dios de los ejércitos, Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu Santo en todos los tiempos en que viva la raza humana. En sexto lugar, tenemos la razón para que Cristo ejecute juicio y disciplina. Ya leíamos el verso 23, pero les leo solo la segunda parte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo daré a cada uno según sus obras. Cristo lo escudriña todo, nada se le pasa. Es la razón, hermanos, ¿quién puede escaparse de Dios? ¿Cuánta gente ha querido huir de Dios? Jonás quiso huir de Dios, se fue al mar, allá Dios levantó una tempestad hasta que se andaba hundiendo el mar. Otros, dice el salmista, si yo subo a lo más alto de los cerros, allá estás tú. Si yo bajo hasta lo profundo del Seol, allá estás. ¿A dónde huiré de tu presencia? No hay lugar en la que podamos escondernos de Dios. Otra razón que vemos es que Cristo juzga de acuerdo a las obras de cada uno. La salvación es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero la relación que Dios tiene con los seres humanos, con nosotros los cristianos, los hijos de Dios, con sus iglesias, es de acuerdo a las obras. Es decir, aun cuando nosotros no merecemos nada de Dios por muchas cosas que hacemos, Dios toma en cuenta nuestras acciones para ejecutar juicio, para ejecutar evaluación en cada uno de nosotros. Nuestros pecados, si no nos arrepentimos, si nos apartamos de ellos, en las consecuencias, sus consecuencias nos alcanzarán aquí antes de morir físicamente y en el día del juicio también cuando seamos evaluados nuestra vida como creyentes. No seamos negligentes en reconocer esto o en hacer algo inofensivo esta verdad. Porque a veces leemos y no, pues ya lo leí que pasó nada más. De ninguna manera. Son cosas, hermanos, que trascienden, nos afectan forzosamente en esta vida y trascienden hacia la eternidad. En séptimo lugar, tenemos la exhortación para los obedientes a Cristo dentro de la iglesia.
Me gustan mucho los versos 24 y 25 porque siempre dentro de las iglesias hay gentes fieles, siempre dentro de las iglesias hay gentes temerosas de Dios, siempre dentro de las iglesias hay gente que se esfuerza y se aparta del pecado, se aparta de la maldad. Dice el verso 24 y 25, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra cosa, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. A los que son obedientes dentro de la iglesia, que sigan siéndolo. A los que están perseverando en el bien hacer, que no retrocedan, sino por lo menos que se mantengan como están ante el Señor y Salvador Jesucristo. Por lo menos le dice el Señor, retengan lo que tienen. No tienen las cosas máximas, les falta mucho y les falta mucho para avanzar, pero ya es ventaja y ya es bendición que ustedes siquiera se mantengan en este estatus, no retrocedan. Si van a tener un cambio, sea para mejorar, nunca para empeorar. Y en cuántas iglesias, en cuántos hermanos vemos cambios profundos en ellos, nunca a veces para mejorar, la mayor parte del tiempo es para empeorar la vida que llevaban en los caminos santos de nuestro Señor. En octavo lugar tenemos la recompensa para los que viven vidas santas, apartadas de pecado, versos 26 al 28, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Los fieles, dice la Biblia, que gobernarán sobre sus enemigos y reinarán con Cristo cuando sean juzgados el maligno. En el Antiguo Testamento menciona que a los que son fieles, dice, los pondré por cabeza, no por cola. Los pondré encima de los demás, no abajo de los demás. Qué bendición, hermanos, qué recompensa hay. Y dice, le daré la estrella de la mañana. ¿Saben a quién se refiere la estrella de la mañana? Se refiere a Cristo. La idea es, Jesucristo siempre estará contento con estas personas. Él siempre estará dispuesto y listo a ayudarlos por su amor y fidelidad que tienen. Qué triste es, hermanos, que una persona que perteneciendo a nuestro Señor, el Espíritu de Dios more en él y el Espíritu de Dios no pueda ayudarlo, se convierta en lugar de ayuda, se convierta en persona que lo disciplina, en lugar de abrazarlo y decirle, bien hijo, estás haciendo las cosas bien, tiene que ejecutar disciplina por causa del mal vivir de la persona. En noveno lugar tenemos la conclusión del mensaje de Cristo a la iglesia. Dice el verso 29, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que están en desobediencia deliberada deben oír este mensaje de Cristo para que se arrepientan de su pecado y se aparten de él y no les vengan las consecuencias que Cristo promete. Los fieles a Cristo dentro de la iglesia deben seguir así y aún mejorar su vida hasta que Cristo venga o se los lleve con él por medio de la muerte física. ¿Qué hacer, hermanos, en relación a este tema? Solamente dos cosas les menciono. Debemos siempre estar analizando nuestra vida y amar la santidad para poder vivir vidas santas, sabiendo que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de santidad y de justicia. Y hermanos, para resolver cualquier problema, cualquier pecado que usted y yo tengamos, debemos tomar como base Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia.
debe ser nuestro parámetro para solucionar cualquier clase de pecado. Por eso preguntamos, ¿hay pecados por los cuales debemos pedirle perdón a Dios y apartarnos de ellos? Pregunto, hermanos, pregunto, en usted que me está escuchando, ¿hay pecados en los cuales usted tiene que pedirle perdón a Dios y apartarse de ellos? Yo le aconsejo que lo haga, lo haga. No piense que el mensaje de la palabra de Dios es algo, es nada más estar por estar. Lo vemos que no, y de seguro que Dios ejecutó juicio en la iglesia de Tiatira si ellos no, al recibir el mensaje, no se arrepintieron y quitaron todo esto. Otra de las cosas, yo los invito a que los versos 24 y 25 sean una realidad de nosotros y así esperemos a Jesucristo en su segunda venida. Ayúdenme a leer los versos 24 y 25 de Apocalipsis capítulo 2, versos 24 y 25. Si ya lo tienen, hermanos, leamos. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Bendito sea Dios y hermoso mensaje de nuestro Dios. Dios, Cristo es Dios. Y el mensaje de Él es tan cierto, hermanos, que las personas que no lo escuchemos nos volvemos ciegos. Por eso cuando el Señor Jesucristo les predicaba a los escribas y fariseos, uno de los calificativos que le decía, ciegos, guías de ciegos, si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Porque a veces, hermanos, nosotros no vemos la realidad de las cosas. Pensamos que las cosas, es más, consideramos, algunos exaltan tanto el amor, la gracia de Dios solamente y dicen vivimos bajo un Dios amoroso, diciéndole a la gente, ustedes pueden vivir como quieran vivir, no les pasará nada, porque el amor de Dios los cubre y la gracia de Dios los cubre, olvidándose de la santidad, olvidándose de la justicia divina, que también actúan de acuerdo a como haya necesidad. Bendito Dios, gracias porque eres bueno. Y como tú dices, Señor Jesucristo, ayúdanos a tener oídos para oír. Perdónanos, Señor, en aquellas cosas que de antemano estemos haciendo mal. Si toleramos el pecado, si toleramos la maldad, si toleramos tantas cosas que a ti no te agradan, ayúdanos para que no seamos negligentes en esto. Perdónanos, Señor, y que el amor y la misericordia tuya se ejerza en nuestra vida. Pero no se ejerza si nosotros no nos hemos arrepentido y nos hemos apartado. Porque sabemos que no va a bastar tu amor y tu misericordia en las personas que no quieren arrepentirse y que no quieren apartarse. Porque entonces, mi Señor, aunque eres grande, amoroso y misericordioso, también eres santo. Eres justo y desde luego que ningún pecado se queda sin disciplina en tus hijos si nosotros lo hacemos conscientemente y aún adrede nos colocamos en pecado y en maldad en nuestra vida. Gracias, Señor, porque eres grande. Ayúdanos a considerarte como lo que eres y como dices, tienes los ojos como de fuego, es decir, lo escudriñas todo. Toma en tus manos a la iglesia y tómanos en tus manos, bendito Dios, en el nombre de Jesús.